Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Honor for me to endorse the president and the future president of Argentina. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. That wasn't bad. Now we can get out of here. Bueno, ¿qué acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar un acto de desprecio, cipallismo horrible del presidente Trump de Estados Unidos hacia el horrible presidente que hay, no me gusta decir tenemos a mí, en Argentina, diciéndole después de anunciar en un acto, yo digo grave de colonialismo porque directamente, digamos, ya es el gobierno de Estados Unidos quien le da la plata, que le dice después en una conferencia muy cortita, váyanse de acá. Esto sucedió el día martes de esta semana, sí. Cuando el gobierno de Argentina va una vez más a pedir a Estados Unidos un préstamo que vamos a pagar todas y todos durante muchos años, ¿no? Uh-huh. Estamos comenzando este programa. ¿Cómo están, compañeros y compañeras? Saludamos a todos y a todas, pero no podíamos dejar pasar esto. Sí, empezamos el programa de Aten Capital. Hoy estamos, yo te voy a volver a presentar, aunque ya te conocen, con Yasmín Muñoz Sat, secretaria adjunta de Aten Capital. Y como saben, en este programa nos parece importante siempre abordar cuestiones de situación política, porque entendemos, como siempre le gusta decir a Yasmín, que los trabajadores y las trabajadoras tenemos que hacer política. Y bueno, este es el hecho, quizás, es un hecho histórico, ¿no? Y teníamos que tomarlo. Totalmente, porque en realidad muchos dicen, bueno, ¿cuál es el problema de que el país tenga relaciones con otros países? Sí, el tema es qué tipo de relación se establece desde nuestro país. Y como vos decías, un presidente de Estados Unidos que dice, bueno, les voy a prestar plata porque para mí es muy importante la reelección de este presidente, ahora váyanse, te está expresando que te tiene como empleado. Exacto. Sos un empleado que está pasando el ajuste, porque incluso este nuevo préstamo que se supone que le van a dar después de las elecciones de octubre, desde el Fondo Monetario Internacional al presidente Milei, implica, dicen, en cláusulas ocultas, por ejemplo, entregar zonas de vaca muerta. Uh-huh. Es decir, tener un trato privilegiado para las empresas norteamericanas en la explotación del petróleo y del gas en vaca muerta. En esta disputa del patio posterior que tienen, ¿no? De lo que yo hice en América para los americanos, entre la disputa incluso con China. Tal cual, porque además una de las condiciones es se negocia con nosotros y no se negocia Exacto. con China. Así que es un capítulo más en la sumisión y en la entrega del país, porque la verdad es que es este nuevo préstamo que es para llegar hasta las elecciones de octubre con algún tipo de respaldo político, porque dicen que el dinero entraría después de octubre, es decir, que hasta ahora lo que ha hecho el FMI y el presidente Trump es un apoyo político para sostener al presidente Milei después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, en las que la población, la clase trabajadora, le dio un rotundo no. Bueno, Yasmín, y además todo este escándalo después de las elecciones, porque cada semana es muy intensa, aunque tomemos situación. Esta semana, ¿cómo arrancó el lunes? ¿Con qué otra mala noticia? El lunes a primera hora el gobierno le sacó las retenciones al campo. Uh-huh. ¿Qué significa ¿Al campo esto? así? No, no, al que tiene 2 hectáreas y vive de la huerta. No, a los grandes dueños terratenientes del país que tienen la venta de granos. Y el capital financiero, que es el que exporta, ¿no? Claro, también. Porque en realidad lo que hacen es decir a los que tienen los granos, exporten todo y quédense con todo, el gobierno no retiene nada. ¿Para qué? Para que haya circulación de dólares en el país. Esa circulación de dólares, ¿quién la aprovecha? El capital financiero. O sea, lo que pretenden es que el dólar se mantenga dentro de esa banda que dicen ellos, ahora está en el límite superior todos estos días y han rifado los dólares del Banco Central. Entonces, para mantenerlo entre esas dos bandas, quieren que haya más circulación de dólares. ¿Eso qué implica?
le dicen al campo, vendan porque ahora les conviene, porque no les vamos a hacer ninguna retención, el campo vende, ingresan esos dólares y esos dólares los pueden comprar los que ya han comprado todos, los especuladores financieros que se los llevan afuera del país. Es decir, se está generando cada día más deuda para que se enriquezcan los mismos de siempre, los Caputo, ¿no? Las grandes empresas multinacionales, las grandes empresas nacionales, y para que todo el país, los jubilados, los trabajadores, las personas con discapacidad, no solamente no tengamos hoy lo que se necesita para vivir y para llevar adelante, por ejemplo, las terapias de las personas con discapacidad, sino que lo vamos a seguir pagando, estas deudas las vamos a seguir pagando por décadas. Yasmín, ¿y el gobierno, porque esas retenciones del agro que libera, que no van a ingresar, es plata que no le ingresa al gobierno, al Estado? Totalmente. El gobierno que decía... Son como dos patas de bueno, una misma... y que venimos de 2 semanas de grandes movilizaciones para obligar, porque digamos la verdad, el Congreso de la Nación viene en diputados, algunos y en senadores otros, rechazando los vetos del presidente a la ley de emergencia del Garrahan o el veto al presupuesto universitario. Ahora, ¿cuándo lo hacen? Lo hacen cuando el gobierno entra en una crisis política producto del resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y a la vez la crisis política que desprende de el escándalo de corrupción de la hermana del presidente. Pero los jubilados, las personas con discapacidad y sus familias, los trabajadores de la salud, de la educación, venimos luchando desde hace 2 años. Exacto. Es decir, que con la movilización le fuimos imponiendo a los diputados lo que recién se animan a hacer ahora porque ven que el gobierno está en crisis. Porque hay una gran debilidad, ¿no? Exactamente, ven esa debilidad y se quieren reacomodar para las elecciones, la mayoría de los diputados, porque hay que decir la verdad, los únicos diputados que estuvieron durante todo este tiempo con los trabajadores y las trabajadoras fueron los diputados del Frente de Izquierda. Los otros diputados y los otros senadores empiezan a acomodarse ahora para prepararse para las elecciones de octubre. Sin embargo... Le agrego algo más, todos estos mismos que ahora votaron en contra votaron la ley bases. Totalmente, y el DNU. Claro, y el DNU. O sea, ahora empieza a haber una reubicación producto de la debilidad que se ve en el gobierno, pero que en realidad fue impuesta por las movilizaciones que no pararon de sucederse porque los trabajadores... Bueno, y a lo que íbamos, ¿no? El gobierno privilegia el beneficio del capital financiero y el beneficio de los dueños de los campos, de los grandes campos, contra las personas con discapacidad, contra las universidades, contra la investigación científica. ¿Por qué decimos contra? Porque los vetos fueron rechazados, pero en realidad lo que no está asegurado es que ese dinero vaya a estar para aplicarse hoy a esas crisis que están abiertas en salud y en educación. ¿Cómo pasa con la educación, con el presupuesto, etcétera, que son presupuestos muy magros? Y seguimos en el programa TEN Capital, estamos con Yasmín. Yasmín, hablaste del gobierno nacional, te quería preguntar por el gobierno provincial, porque hubo una marcha y algunos funcionarios y funcionarias tuvieron el tupé de sumarse a la marcha por la universidad pública. Sí, hay ahí toda una disputa también, porque ahora Rolando Figueroa dice que él tiene que venir a financiar la universidad de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, hay toda una disputa electoral ahí y en ese sentido, claro, y en ese sentido estuvieron tratando de pronunciarse a favor de la universidad, cuando en realidad el gobierno de Figueroa y sus diputados y senadores han apoyado fielmente durante estos 2 años al gobierno nacional, incluso con el DNU, con la ley bases. Entonces, Yancafilo y etcétera. Tal cual. Entonces nosotros lo que vemos es que en realidad Figueroa es un fiel aplicador del ajuste como el gobierno nacional. ¿Y en qué lo vemos? Lo vemos en la salud, por ejemplo, en la situación crítica de los hospitales públicos, en la sangría de trabajadores de salud mental, por ejemplo, que se ha vaciado el hospital por el maltrato desde el punto de vista salarial y de las condiciones de vida de los trabajadores, y en educación claramente, y por eso nosotros estamos pidiendo y estamos haciendo esta campaña de la reapertura de la mesa salarial ya. ¿Por qué? Porque decimos, ¿no?, que
todos los que hacemos política sindical, digamos, todos los que venimos militando hace muchos años en los sindicatos, sabemos que los momentos electorales son aquellos en los que la disputa con el gobierno tiene más posibilidades de ganar condiciones salariales, de ganar condiciones laborales. Bueno, el ABC de cualquier dirigente, ¿no? Tal cual. ¿Les parece que hay que esperar después del 26 de octubre para salir a pelear contra el gobierno de Figueroa una mesa que realmente imponga el salario que necesitamos? Porque no alcanza con el IPC. Y eso también lo venimos diciendo. O sea, estamos hablando de una situación económica nacional en la que la devaluación después del 26 de octubre va a ser brutal. Hubo 5 aumentos de la nafta en 2 meses. Entonces, ¿podemos decir que nuestro salario solamente con un IPC dibujado del 2% se va a actualizar y nos va a alcanzar para llegar a fin de mes? Nosotros sabemos que no. Entonces, estamos exigiendo la reapertura de la mesa salarial antes del 26 de octubre. Bien, que tomen nota, por eso dice ya y lo van a ver en nuestros carteles, ¿sí? Bueno, se queda un ratito más, seguimos en el programa de Aten Capital. El gobierno nos obliga a trabajar enfermos y el salario no alcanza. Que el presentismo pase al básico por la reapertura de la mesa salarial ya para todos los estatales. Aten Capital, en lucha. Afiliate a ATEN, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos ATEN para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha, que derrote el ajuste de Milei y Figueroa en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. ATEN Capital, en lucha. Los salarios están en 1 millón de pesos. Los alquileres, 700.000 pesos. No alcanza para vivir. Reapertura de la mesa salarial ya para todos los estatales. Aten Capital, en lucha. Seguimos en el programa de Aten Capital con Yasmín Muñoz Sade, estuvimos hablando de situación política y ahora enganchamos, ¿qué tiene que ver? Dice la gente, ¿no? ¿Qué tiene que ver la cuestión sindical con la situación política más general, Yasmín? Veníamos charlando de la situación salarial y de cómo se necesitaría una mesa salarial, una mesa para discutir las condiciones, e incluso nosotros decimos que se necesitan asambleas en toda la provincia para hacer algo que siempre fue tradición en Aten, que es entre todas y todos armar el pliego de reclamos que le vamos a llevar al gobierno. ¿Sabés que las compañeras, y ya que decís pliego y nuevo, los compañeros nuevos no saben qué es el pliego porque hace mucho tiempo que no se hace eso? Bueno, por eso lo queremos traer de nuevo a la memoria y a la práctica, sobre todo. El pliego es juntarnos en asambleas, todos los trabajadores de la provincia, a decir, che, es el salario, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los cargos tales? ¿Qué pasa con la cantidad de escuelas que no se construyen? ¿Qué pasa con la reforma educativa? ¿Qué pasa con la reforma en media? ¿Qué pasa con la reforma en especial? ¿Qué pasa con la falsa inclusión o la inclusión excluyente, como decimos? Todas esas cosas. Hace tiempo que quieren desde el gobierno y desde la conducción sindical del TEP incluir el nuevo convenio colectivo de trabajo entre las demandas, cuando no es una demanda que sea de la base de los trabajadores. Tenemos el estatuto del docente para eso. Bueno, el pliego queremos construirlo entre todas y todas antes del 26 de octubre. ¿Cuánto pedimos de salario? Perdón que te interrumpa. Por ejemplo, nosotros tenemos que discutir cuánto perdió nuestro salario, partir de esa base y ahí pensar si el IPC trimestral nos va a servir o no nos va a servir, o es otra cláusula la que hay que discutir. ¿Qué hace esta conducción que nos llama asambleas? Y esta discusión, esta conducción que nos llama asamblea, lo que viene es garantizándole la paz social a Figueroa, que es lo que dijimos también cuando fuimos a Memoria y Balance, dijimos, este documento de Memoria y Balance no nombra ni una sola vez al gobierno de Rolando Figueroa o a la ministra Soledad Martínez. Bueno, ¿por qué? Porque vienen garantizándoles que puedan gobernar a gusto y placer. Bien, ¿Nosotros ¿quién es el obstáculo para que... Perdón que haga estas preguntas tan básicas, sí, pero pareciera, digamos, que una cosa está despegada de la otra. Claro, ¿no? Nosotros venimos discutiendo con las compañeras y los compañeros en las escuelas, en las recorridas, ¿no? Porque que nos dicen, ay, bueno, se pelean entre la conducción provincial, la conducción de capital o la oposición. Nosotros decimos, no, compañeras, no, compañeros, esto es tratar de jerarquizar los intereses de los trabajadores o los intereses del gobierno. Esa es la discusión que está. ¿Y en qué lo notamos nosotros? Y acá nosotros les queremos hablar del uso de las licencias gremiales. Y nos parece muy importante que se entienda que no es una disputa entre dos conducciones porque sí. El tiempo
que es lo que te garantiza una licencia gremial, el tiempo para recorrer escuelas, para organizar una jornada, para pensar cuál es la mejor forma de organizar un debate alrededor de la inclusión, por ejemplo, ¿no? O de cualquiera de las necesidades que estamos teniendo hoy en día en las escuelas. Bien, eso requiere tiempo, requiere cabeza, requiere poder, tener no el tiempo que una tiene en la escuela y la cabeza partida, sino un tiempo liberado para poder organizar todo eso. Bueno, eso es lo que nos han recortado desde ATEN provincial a las conducciones opositoras. ¿En qué lo vemos? Lo queremos denunciar concretamente en la cuestión de las licencias gremiales. Bien, vamos a hacer un título entonces grande. Atención, los que están escuchando ahí o los que nos siguen, licencias gremiales. Exacto. ¿Qué son las licencias gremiales? Por ejemplo, nosotras dos, para ponernos de ejemplo concreto, nuestras horas que teníamos frente al aula, hoy las tenemos pagas para poder llevar adelante la tarea sindical. Vos Bien. en el CEPEN 40, yo en el CEPEN 34. Tal cual. Lo que cobramos es lo mismo que cobrábamos de nuestro lugar con nuestras horas. ATEN Capital, históricamente, tuvo una cantidad X de licencias. Hasta el 2021, que fue cuando nosotras asumimos, tenía 10 licencias. Ahí en ese momento tenía 10. 10. 2021. 10 como mínimo. No estamos seguras si eran más, pero 10 como mínimo tenían. Hasta el 2021, donde estaban en ese momento en Capital Ariel Pino y otros compañeros y compañeras. Bien, una vez que ganamos las elecciones, desde la Multicolor, Bermellón e Independientes, esas 10 licencias se redujeron a 7. Nos sacaron 3. Yo voy haciendo la suma y resta. Para los que están escuchando, estamos con Yasmín hablando de las licencias. Nos sacaron 3. Y lo que nosotros vemos es que hay un trato muy desigual y una decisión arbitraria, porque incluso también nos cuentan compañeros que tienen muchos años de vida sindical en ATEN, que antes se definía el tema de las licencias también en los plenarios de secretarios generales. Había a principio de año un plenario y se decía, bueno, ¿cuánto creció cada seccional? ¿Qué necesidades tiene? Porque lo que dice determinadas leyes laborales es que, por ejemplo, puede haber un delegado un representante gremial cada 400 o un representante cada 600 ¿no? afiliados. Si así fuera, nosotros tenemos más de 6.000 afiliados. Entonces, Yasmín, ¿cuántos afiliados tiene Neuquén Capital? Neuquén Capital en este momento creemos que tiene alrededor de 6.600 porque el tema del padrón es otra discusión que vamos a abordar y venimos abordando en otros programas. Pero en principio a ATEN Capital con 6.600 afiliados debería corresponderle como mínimo 11 licencias. 11 licencias. Tenemos 7. Y esto, que parece una pavada, nos impide ocuparnos, que muchas veces tenemos reclamos de compañeros y compañeras, ¿no? ¿Por qué no se hizo la jornada terciaria? Porque, bueno, eso no nos alcanza el tiempo, realmente. Y sin embargo vemos esta arbitrariedad, ¿no? En el otorgamiento de licencias o de dinero para determinadas seccionales o de construcción de sedes para determinadas seccionales. Por ejemplo, y esto lo queremos decir con mucha claridad, hay un paralelismo que está haciendo el TEP o intentando hacer el TEP en ATEN Capital, porque así como a nosotros nos ha recortado por lo menos 3 o 4 licencias, tienen licencia hace varios años ya, o comisión de servicios o distintas afectaciones, varios de los compañeros que fueron candidatos a la elección del 2025 para ATEN Capital. O ¿no? sea, los candidatos del TEP para ATEN Capital que perdieron por 1.500 votos, la mayoría ¿dónde están? Están afectados o en el Consejo Provincial de Educación. No están en las escuelas. Son asesores de alguno de los vocales o están en ATEN Provincial con algún tipo de renta. Por ejemplo, Diego Muñeza, en el listadito, cuando se presentaron elecciones, decía las escuelas de las que son. Diego Muñeza dice CEPEN 46, Marina Velotti decía, y José Íbalos, Escuela 366. Jessy Marín, Escuela 154, Elvira Reyes, CEPEM 70, Barbie Ventes, Escuela 20, Nicolás Vergara, CEPEM 53, Victoria Bosac, Escuela 150. Todos estos compañeros no están en esas escuelas. Claro, porque uno piensa, perdieron por 1.500 votos, deberían volver a la escuela. No se entiende por qué no estaban en la escuela cuando ya se presentaron elecciones. Porque nosotros poníamos nuestra escuela, nuestros compañeros que ganaron la elección en Capital por más de 1.500 votos,
ponían su escuela al lado los que están en la escuela. Bien, estos compañeros no estaban en la escuela, están afectados o con comisión de servicios hace más de un año, hace más de 2 años y algunos desde el 2020. Entonces, nosotros decimos, este nivel de arbitrariedad es un problema de cada uno y cada una de las afiliadas. No es un problema de Aten Capital o del TEP, porque son las finanzas y son las cosas para las que vota la gente. O sea, si nosotros votamos que determinados compañeros sean parte de una directiva y los otros no ganaron, ¿por qué los otros se manejan como si hubieran ganado? O sea, el paralelismo que estamos diciendo. Aten Capital atiende en Roca 1831 y las compañeras son las compañeras que dirigen esta seccional. Bien, hay un programa de streaming que se llama... Que tiene pocas vistas, perdón. Que tiene muy pocas vistas, pero que se llama TEP Aten Capital. Claro. El TEP Aten Capital atiende en la sede de Aten Provincial y tiene un horario de atención. ¿Qué es eso? Sino un intento de construir una seccional paralela, como ha hecho Baradel durante todos estos años en la provincia de Buenos Aires. Si me permitís, a tu pregunta, te puedo decir, es una práctica antidemocrática y contra la orgánica de Aten. Y si me permitís, yo te voy a decir, es una práctica más antidemocrática, porque no hacer asambleas, no llamar a plenario de secretarios generales, definir todo en una conducción afín al gobierno provincial. Estamos hablando de una práctica más que se evidencia en la cuestión de las licencias. ¿Y por qué no quieren que tengamos licencias? Porque no quieren que organicemos a las compañeras y los compañeros para luchar contra el gobierno provincial. Entonces, para sintetizar lo que venís diciendo, y si alguien se engancha recién, pueden por ahí buscar en YouTube y retroceder. Yasmín acaba de explicar que la conducción de Capital, que perdió por más de 1.500 votos, en lugar de volver a la escuela, los han rentado en otros cargos para intentar hacer un paralelo a la seccional Capital. Es grave la denuncia que acabas de hacer. Es grave. No sé si todos los compañeros y compañeras que todo el tiempo aportan al sindicato tienen conciencia de esta práctica tan antidemocrática. Deberían estar en la escuela. Totalmente. Y además, ¿sabes qué? Nosotros decimos que después de un periodo en el sindicato hay que volver a la escuela. ¿Por qué? Porque no hay que olvidarse de cómo vive la compañera que tiene que trabajar un doble turno para llegar a fin de mes. Y me dirán, bueno, pero los que están afectados al Consejo Provincial de Educación no cobran distinto. No cobran distinto. No tienen el mismo agobio laboral que tiene una compañera que está con doble turno y teniendo que salir a hacer otros trabajos o vendiendo cosas o lo que fuere para llegar a fin de mes. Bueno, ese agobio mental, ese estrés, no lo tienen todas las personas que están afectadas. Y además, nosotras queremos dejar muy claro que estamos en contra de que los sindicatos adoptemos los métodos de la patronal, que cooptemos a la gente con dinero, que cooptemos a la gente con cargos. Los sindicatos estamos... Con sobresueldos, etcétera, que tampoco sabemos, ¿no? Los sindicatos estamos para representar lo que quieren los compañeros y las compañeras. Antes que terminemos, Yasmín, ¿no debería haber un informe público de cuántas personas están afectadas y a quién les pagan? Totalmente, porque incluso el gobierno se llena la boca y persigue a las compañeras que se toman una licencia cuando están enfermas, ¿no? Y nos denuncian y nos hacen campaña en los medios, pero la cantidad de gente que tienen afectada el gobierno y la conducción provincial de Aten en complicidad es increíble, y eso se lleva mucho más dinero que lo que puede gastar una compañera por enfermarse y no poder ir a trabajar y requerir una suplente. Bien, entonces Una de las últimas cosas que quiero decir, y esto es muy importante, en mayo fueron las elecciones de Aten. Sí. Nuestra compañera Laura Ers, la compañera de finanzas de Aten Capital, nos informó que todavía desde Aten Provincial no nos han reintegrado, como sí hicieron con el resto de las seccionales, los gastos que tuvimos para las elecciones, que son gastos de mayo, que deberían haber entrado como mínimo en julio. Estamos casi llegando a octubre. Y esos gastos de recorrer las escuelas, de garantizar la elección democráticamente y todo lo demás, no han sido devueltos. Es una decisión política. Es, una vez más, sacarle fondos a la seccional Capital, que es una de las seccionales que organiza la oposición a las políticas del gobierno nacional y provincial. ¿Cuánta plata es? Es alrededor de 14 millones
que hace 3 meses eran 14 millones y Claro. hoy esos 14 millones valen mucho menos. Claro, con la devaluación. Bien, les pedimos que nos ayuden a difundir, nos parecen que estas ideas son importantes que lleguen a los afiliados y afiliadas, y reclamamos entonces la devolución de las 4 licencias que le faltan a TEN Capital, corresponden 11. Y exigimos que nuestros compañeros, a partir del 14 de diciembre, que vayan a asumir la directiva de TEN Capital, tengan las licencias que les corresponden, porque es la forma de poder representar fielmente a 1/3 de este sindicato. Que se respete lo que votó la base, ¿no? Exactamente. La base ha votado una conducción, exigimos que se respete ese método democrático que fue las elecciones que acabamos de pasar. Muchas gracias, Yasmín. Sabemos que es mucha información, pero pueden ir parando ahí para los que nos siguen en YouTube y los que nos escucharon en la radio también. Les pedimos que nos ayuden a difundir porque, bueno, estas son ideas de las y los trabajadores y necesitamos el apoyo de ustedes para que llegue a todos lados. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.